Bueno, buenas ya tardes. Vamos a dar comienzo al segundo panel del Congreso Internacional Democracia y Participación Ciudadana. En realidad son 3 los ponentes que deberían estar aquí sentados, pero como antes dijo el profesor Castellano, el tercer ponente, había el profesor Sierra, ha tenido un problema con el tren y está llegando, pero por no demorar más el comienzo de este segundo panel, vamos a empezar ya. Y bueno, supongo que cuando le toque exponer lo dejaremos para el último y nada, se incorporará sin problema. Bueno, pues en primer lugar voy a presentar a la primera ponente de este panel, la profesora Enriqueta Expósito Gómez, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Sus líneas de investigación son muchas, bastantes, en las que destaca derechos fundamentales, estados compuestos, monarquía, participación ciudadana, organización territorial del Estado y luego todo lo que tiene que ver con derechos en el ámbito educativo. Ha participado en diversos proyectos de investigación que abordan temáticas muy relacionadas con el objeto de estudio de este congreso, entre los que destaca democracia multinivel, la participación de los ciudadanos y de los entes territoriales en los procesos de decisiones públicas. Y bueno, y hoy nos presenta la ponencia titulada La apertura del Parlamento a la ciudadanía, la transparencia, primer eslabón. Así que cuando quiera, Enriqueta. ¿Está el micro? Sí. Buenos días a todos y a todas. Yo debo iniciar esta intervención bueno, pues con un acto obligado, pero no por ello menos sincero, menos sentido, que es el agradecimiento que doy a esta universidad y el agradecimiento a la Cátedra Pagoda por invitarme a estar presente en este congreso ya longevo por las ediciones que lleva y muy especialmente al profesor Jorge Castellanos por su insistencia para que viniera, que finalmente, pues bueno, la tercera ha sido la vencida. Bien, sin más dilaciones, quiero iniciar mi exposición con una reflexión que el filósofo de origen coreano y de formación alemana, que no se ve ahora, bueno, me da un poco de vergüenza, porque así hablando de nuevas tecnologías, yo no es que sea muy... Bueno, sobre todo me he permitido poner algunas transparencias porque sé que como mayoritariamente sois estudiantes, pues normalmente facilita un poco pues seguir el hilo conductor de esta intervención tan especializada que tenemos los miembros de las mesas cuando participamos en un congreso. Pues bien, decía que me gustaría intervenir o me gustaría abrir mi intervención con una reflexión que el filósofo de origen coreano y de formación alemana, Byung-Chul Han, realizaba sobre la transparencia en su obra Sociedad de la Transparencia. Fijaros lo que dice, que en una sociedad de la transparencia es una sociedad de la desconfianza y de la sospecha. Efectivamente, en este contexto es en el que se sitúa el origen de la exigencia del funcionamiento transparente de las instituciones y de los órganos de decisión pública. Las críticas a cómo los gobernantes gestionaban la crisis provocó en su momento que recuperáramos algunas ideas que nunca se habían ido del debate, cuestiones como soberanía, participación y representación, y volvimos a los ejes básicos que planeaba en la ordenación de todo poder político dentro de un Estado. ¿Cómo se legitima en su ejercicio el poder? Al margen del acto electoral, que es, como todos ustedes saben, el que legitima en su origen el ejercicio de este poder, cómo se ejerce y cuál es la intervención de la ciudadanía y qué consecuencias se derivan de su mal ejercicio, lo cual nos lleva indefectiblemente al tema de la responsabilidad. Claro, el debate en torno a todas estas cuestiones traspasó los límites de la academia y alcanzó a un amplio sector de la ciudadanía que tomó las calles y alzó la voz para criticar la forma en cómo se gobernaba, incluso en cómo eran representados. Si ustedes recuerdan, este fue el eslogan que encabezó las movilizaciones y protestas ciudadanas que se sucedieron con carácter general en territorio de todo el Estado español en 2011. Más allá de otras consideraciones, se puso de manifiesto la desconfianza que albergaba la ciudadanía en relación con sus instituciones y las decisiones que éstas adoptaban en su nombre.
Claro, la respuesta a todo este descontento realmente y entre nosotros tampoco es que fuera muy original, ¿no? Porque supuso una actualización de los viejos postulados en los que se asentaba el gobierno liberal y así, bajo esta expresión o nueva expresión del buen gobierno, se articula lo que viene a identificarse una nueva forma de desempeñarlo, más abierta, más próxima a la ciudadanía y mucho más accesible. Se identificaba con ello una nueva tríada en torno a la cual construir ese buen gobierno o gobierno abierto. Transparencia, participación y la rendición de cuentas eran los supuestos nuevos ejes que reclamaba esa forma de gobernar. Claro, todos ellos estaban mirando, sobre todo principalmente, y así lo confirman las leyes reguladoras de la transparencia, buen gobierno, gobierno abierto, etcétera, etcétera, todos ellos estaban mirando al gobierno, al órgano, el gobierno, a todo lo que era el aparato administrativo del Estado, tratando de sustituir esa tradicional imagen de opacidad que irradiaba el proceder de estos decisores públicos, para hacerlos más abiertos, más transparentes, además de más cercanos a la ciudadanía, a sus intereses y a sus necesidades reales. Pero claro, ¿qué sucede con el Parlamento? El Parlamento, claro, el cuestionamiento ciudadano también afectó de lleno a esta institución parlamentaria en la que se integran esos representantes contra cuya inoperancia o incompetencia para hacer frente al desmantelamiento de los logros sociales también se clamó en las calles. Entonces, claro, llevar este discurso al Parlamento pues tenía como una cierta contradicción. Dijéramos que nacía con una cierta contradicción, al menos tres que podamos identificar directamente. Lo primero, ¿cómo podemos reclamar la cercanía de una institución que por definición está integrada por la propia ciudadanía? Es decir, no es que sea cercana a la ciudadanía, es que son los propios ciudadanos los que integran la institución. El segundo, ¿cómo era posible que exigiéramos una presencia más activa de los ciudadanos cuando la propia esencia de esta institución parlamentaria la configura como un santuario de la participación? Es decir, no olvidemos que en una democracia representativa los ciudadanos participamos en el ejercicio del poder a través de los representantes del Parlamento. Por tanto, ¿cómo era posible decir que los ciudadanos debiéramos estar más activos en esta institución? Y sobre todo, ¿cómo podemos reclamar transparencia a una institución regida en su funcionamiento por el principio de publicidad, en la que es además esta publicidad de sus trabajos la que permite que la institución quede sometida al escrutinio popular constantemente? Claro, estas contradicciones eran más aparentes que reales. ¿Por qué digo esto? Porque lejos de ser innecesaria, la transparencia va a constituir un imperativo en el funcionamiento de todo Parlamento en las democracias actuales del siglo XXI. Su materialización en sede parlamentaria también va a constituir el primer eslabón del proceso de apertura de la institución a la ciudadanía, pero también de la recuperación del Parlamento, el papel central que le corresponde en el sistema institucional. Veamos, la esencia del Parlamento es ser una institución, como órgano representativo, es ser una institución deliberante y regida, como ya he dicho, por el principio de la publicidad. Entonces, ¿qué aporta la transparencia respecto de la publicidad? ¿Por qué demandamos que el Parlamento sea transparente? ¿Y qué añade de nuevo a ese principio por el cual el Parlamento funcionaba desde los siglos, ¿no? Pues bien, el propio significado de ambos conceptos nos sitúa en dos planos diferentes. Porque mientras que algo es transparente cuando permite ver con nitidez a través de él, la publicidad solo alude a la divulgación de un hecho o una noticia. Claro, todo esto proyectado al Parlamento, ¿qué significa? Pues la exigencia de publicidad ha permitido siempre la divulgación o difusión por distintos medios de toda la información que generaban los trabajos parlamentarios.
Pero la transparencia, en cambio, no se va a limitar solo a los trabajos desempeñados por la institución, sino que va a comprometer a la institución misma, así como toda la actividad que pueda llevar a cabo esta institución o cada uno de sus integrantes. La posición que está llamado a asumir el ciudadano respecto de la institución parlamentaria también es diversa cuando hablamos de publicidad que cuando la relacionamos con la transparencia. ¿Por qué? Porque con la publicidad de los trabajos el ciudadano asume un rol meramente pasivo. Es un receptor de la información que ofrece el órgano parlamentario. En cambio, la transparencia va a añadir un plus, y es que se erige en un fin de la acción pública cuya consecución se va a lograr a través al menos de 3 elementos. Primero, el cumplimiento del deber de informar, que ya subyace en este principio y en esta exigencia de publicidad. Segundo, del ejercicio del derecho a acceder a la información. Y el tercero, de la previsión de instrumentos para hacer efectiva la participación y la rendición de cuentas. Claro, desde esta lógica resulta clara la transformación del papel que está llamado a adoptar el ciudadano, que deja de ser considerado como un mero receptor o consumidor pasivo de la información publicitada y pasa a ser entendido como un sujeto activo de la vida parlamentaria, incluso, como veremos, suministrador de información al propio Parlamento. A la publicidad se ha referido expresamente el Tribunal Constitucional en la sentencia que os pongo aquí, en la 136/1989, el Tribunal Constitucional identificaba 2 vertientes en esta publicidad de la actividad parlamentaria. ¿Cómo se ha traducido básicamente estas exigencias de publicidad en los parlamentos? Implicaba básicamente pues, la publicación de los boletines oficiales, implicaba el acceso al público a las sesiones o a los medios de comunicación, a estas mismas sesiones, y en la elaboración y difusión de las actas de estas sesiones o de las deliberaciones que se llevaban a cabo en ellas. Claro, cuando hablamos de transparencia, dijéramos que tiene algo más de contenido, ¿no? Luego ya lo iremos viendo, pero claro, la transparencia abarca mucho más. ¿Por qué? Solo por hacer una comparativa, en el caso de la transparencia son, por ejemplo, a modo de ejemplo, 44 los indicadores que se contemplan en la Declaración de Transparencia que se adopta en Roma en el año 2012. Pero ya descendiendo a un plano mucho más concreto, el índice de transparencia de los parlamentos que lleva a cabo Transparencia Internacional de España, fíjense que se subdivide en 6 áreas y que además todas estas áreas integran unos 80 indicadores, con lo cual dijéramos que el contenido de la transparencia abarca algo más de lo que es la exigencia de la publicidad. En un ámbito normativo, si descendiendo a un ámbito normativo, veremos que la exigencia legal de transparencia fue contemplada por la Ley Estatal 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y esta ley identifica al Congreso de los Diputados y al Senado y por extensión a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas como sujetos obligados por la ley únicamente en relación con sus actividades sujetas al derecho administrativo. Estas previsiones legales no nacían, sin embargo, de un vacío, porque en el ámbito internacional la Unión Europea ya había adoptado un reglamento en el año 2001 por el cual se daba o se regulaba el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. El Consejo de Europa también había adoptado en su seno un convenio en el año 2008 sobre acceso a documentos oficiales, y en este texto se identifica por primera vez a los parlamentos como autoridades sometidas a las disposiciones del convenio, a las exigencias de transparencia, y luego ya, como ya he aludido, en septiembre del 2012 se adopta en Roma la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, que básicamente se fijan los objetivos y las acciones a seguir.
por los parlamentos en esta materia. Entonces, a la vista de estas iniciativas, ni el legislador ni las cámaras parlamentarias partían de cero para abordar las reglas que habían de convertir el Parlamento en un edificio de cristal, abierto a la ciudadanía y en permanente diálogo con ella. Y, sin embargo, la ley estatal, más allá de esa lacónica referencia que hacía a las actividades sujetas al derecho administrativo, que ya aparecía en el convenio del Consejo de Europa en el 2008, no contenía ninguna otra especificación sobre cómo había de concretarse esa transparencia en sede parlamentaria, sino que solo se realizaba una remisión a los reglamentos para la aplicación concreta de las disposiciones de esta ley. Esta técnica de remisión al reglamento parlamentario fue también el modelo seguido por la mayoría de las leyes autonómicas reguladoras de esta materia. Nada, a mi juicio, hubiera obstado para adoptar de un contenido mucho más tangible a estas disposiciones legales referidas al Parlamento, sin menoscabar por ello ni un ápice la autonomía que se predica de las cámaras parlamentarias. Y en este sentido creo que constituyen excelentes ejemplos las previsiones que al respecto contenía primero la ley catalana de diciembre del 2014 y posteriormente la ley valenciana 2-2015 de 2 de abril de buen gobierno y participación ciudadana en este último caso. En ambas, esta genérica remisión al reglamento que contemplaba la ley se completaba con la enumeración de principios y obligaciones que se exigía a la regulación de sus propios reglamentos. Entonces, bueno, los he puesto aquí, pero para que ustedes vieran, las leyes autonómicas exigían al reglamento parlamentario que al regular la exigencia de transparencia abordaran todos estos temas, que las normas de organización desarrollen o promuevan mecanismos de participación activa, que crearan portales de transparencia, el acceso de los ciudadanos a la información y documentación parlamentaria, el acceso público a los currículums de personas y que contemplaran un sistema de garantías propios. Aquí les pongo lo que inicialmente preveía la ley del 2015, que efectivamente en su disposición adicional cuarta ha sido derogada por esa nueva ley, al cual se ha referido el secretario autonómico de la consejería esta, que tiene un nombre tan largo que, perdónenme, pero soy incapaz de recordar. Bajo la premisa de que deben ser las cámaras parlamentarias las que adopten previsiones específicas que adecúen su funcionamiento a las exigencias de la transparencia, el marco regulador vigente es todavía muy dispar, porque a pesar de que prácticamente la mayoría de los reglamentos hacen referencia a la transparencia, algunos hacen unas referencias puntuales y dispersas y remiten la regulación a través de resoluciones o acuerdos adoptados por los órganos rectores de las cámaras. Por ejemplo, el modelo, como bien han dicho en la primera parte de las ponencias de esta mañana, es el del Congreso, el del Senado, pero también ocurre así en Andalucía, en Castilla y León o en La Rioja. En cambio, otros han optado por una ordenación sustantiva incorporando títulos específicos relativos a la transparencia. Y nuevamente aquí los ejemplos a seguir siguen siendo el Parlamento de Cataluña, por una parte, y las Cortes Valencianas, por la otra. Son reglamentos donde, si ustedes tienen oportunidad de echarles un vistazo, contienen títulos específicos que regulan la permanencia, la transparencia y que concretan cuáles son esos principios y de las reglas que se derivan en el funcionamiento del Parlamento. Así se hace referencia a lo que es el portal de transparencia, concreta la información que es objeto de publicidad, los límites de la obligación de transparencia, el derecho de acceso y finalmente también contemplan comisiones de garantía. Y en este mismo modelo ha seguido, por ejemplo, el Parlamento Canarios o, más recientemente, las Cortes de Aragón. Bien, a pesar de la heterogeneidad en el tratamiento normativo de la transparencia por parte de los reglamentos de las cámaras,
No se puede decir lo mismo en sus páginas web. ¿Por qué? Porque si entramos, hacemos una rápida ojeada a las páginas web de todos los parlamentos que existen en España, tanto el Congreso, el Senado, como todos y cada uno de los parlamentos de las comunidades autónomas, veremos que todas ellas han acomodado de forma más o menos similar a estas nuevas exigencias de la transparencia. Y precisamente ha sido posible, pues no sé si son de las nuevas, pero en todo caso sí de las tecnologías, ¿no?, que han favorecido hacer más presente el Parlamento en la vida digital cotidiana de los ciudadanos. Es decir, en la actualidad, hoy, todos los parlamentos utilizan redes sociales. YouTube, el Facebook, el Twitter, ¿cómo se llama? Twitter. El Twitter, es que yo soy analógica, ¿no? El Instagram, etcétera, etcétera. Todos ellos utilizan estas redes para hacer difusión de sus actividades y ofrecer información directa a la ciudadanía, intentando de esta manera que el ciudadano se sienta involucrado con la institución y con sus quehaceres, ¿no? Por lo que respecta a la transparencia, puede afirmarse que las nuevas tecnologías han contribuido a su fortalecimiento, pero no han convertido, ojo, porque no han convertido el Parlamento en una institución transparente, sí que han sustituido esos muros que lo cerraban por paredes de cristal a las que el ciudadano puede acercarse y conocer lo que se hace, por qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace, por quién se hace y, sobre todo, cuánto cuesta. En ese sentido, también debemos destacar el decisivo papel que han desempeñado los parlamentos de las comunidades autónomas, cuyo reducido tamaño y proximidad a la ciudadanía a la que representa facilitaba su accesibilidad. Y llegados a este punto, no puedo más que recomendarles la lectura encarecida del libro de Andrés, donde trata precisamente de los avances democráticos en este ámbito subestatal, porque realmente que es una obra muy completa y magnífica, ¿no? Es cierto que en virtud del principio de publicidad, la mayor parte de esta información ha estado disponible siempre para la ciudadanía. La asistencia a plenos, los diarios, los boletines oficiales. Las nuevas tecnologías lo que hacen es reforzar esta divulgación, pero también la amplían a otros aspectos de funcionamiento de la Cámara. Entonces, un repaso rápido a las páginas web de estas cámaras parlamentarias nos permiten comprobar cómo en todas ellas se han habilitado canales tipo Buzón del Ciudadano, Parlamento Abierto, Portal de Transparencia, a través de los cuales se facilita a la ciudadanía información y documentación diversa. Se da cuenta también de las actividades parlamentarias, incluidos los debates y las tramitaciones legislativas, permitiendo además consultar o participar a través del envío de sugerencias, aportaciones o quejas. Incluso la web del Parlamento de Galicia se informa sobre la asistencia de sus diputados a las sesiones en los últimos 30 días, tanto del Pleno como de las comisiones. Y en el concreto caso del Parlamento Balear, que es uno de los aspectos que ha salido antes en el debate, también se pone a disposición de la ciudadanía los programas electorales de los partidos que constituyen o que después se han constituido en grupos parlamentarios. Muchas de estas cámaras, muchas de estas webs de las cámaras parlamentarias posibilitan también la retransmisión de las intervenciones parlamentarias. Incluso en Cantabria se permite hasta incluso puntuar estas sesiones parlamentarias, es decir, ponerle nota a cómo han sido estas sesiones parlamentarias de pleno, por ejemplo, ¿no? En Cataluña, nuestro Parlament tiene un canal de televisión, que es el canal Parlament, que es una plataforma audiovisual propia a través de las cuales se divulga toda la actividad, no solo parlamentaria, las conferencias de prensa, los actos institucionales y los ciudadanos también podemos entrar en diferido. Otras, como en el caso del Parlamento Vasco, han creado canales de información específicos. La plataforma, por ejemplo, Zabalik, permite al ciudadano que se haya suscrito recibir información semanal a través de Internet sobre los asuntos que se debaten en el Parlamento Vasco.
Pero también en el Parlamento cántabro existe la posibilidad de suscribirse para recibir información online del boletín oficial y de los textos de las sesiones plenarias. Y, como no, en Cataluña también podemos optar a que nos lleguen las noticias del Parlamento a nuestro correo electrónico. Ya para finalizar en esta retahíla de ejemplos, ustedes también pueden comprobar cómo en las Cortes de Aragón se pone a disposición de la ciudadanía el acceso a toda la documentación que tienen en manos los parlamentarios sobre un asunto o una ley que se esté sometiendo a su consideración. Es el portal e-comisiones. Entonces se pone a disposición todo, legislación de las Cortes aragonesas, nacional, europea, internacional u otro tipo de documentación para que la ciudadanía tenga la misma documentación con la que trabajan sus representantes a la hora de tomar decisiones. Pues bien, en todas estas acciones se entremezclan transparencia y publicidad, pero la transparencia encierra un plus. Porque para que el Parlamento sea transparente no es suficiente solo con transmitir información ni con multiplicar o difundir esta difusión o esta divulgación de la información con mayor facilidad a través de las tecnologías, sino que hay que comunicar. Como decía antes la profesora María Dolores Montero, la información debe aportar un valor añadido en el sentido que esté bien transmitida, que esté actualizada, que esté bien organizada, accesible, adaptada al usuario, que sea relevante y que pueda fomentar un diálogo. El desarrollo de esta transparencia lo que hace es convertir al Parlamento en una institución porosa, permeable, accesible a los ciudadanos. Un Parlamento transparente es un Parlamento abierto a la ciudadanía a la que representa. Y en este punto sí que podemos afirmar que los parlamentos han dado pasos en muy buena dirección, ayudados, como no, por el potencial que significan las tecnologías. Nuevamente, en este punto debemos tener presente que Internet no garantiza la participación, sino que genera oportunidades para participar, crea ocasiones para participar y pone al servicio de la ciudadanía los medios para materializarla. Por sus propias características, estas tecnologías que refuerzan la transparencia ofrecen a la vez también una enorme potencialidad participativa, porque en la medida que van dirigidas a un número ilimitado de ciudadanos, no está restringida ni a condicionantes de espacio o tiempo y son muchos más flexibles y accesibles al huir de los rígidos formalismos que presentan los tradicionales canales a los cuales la ciudadanía podía intervenir en los asuntos públicos. Pueden igualmente facilitar la participación a una parte de la población cuya situación personal o por distintas disfuncionalidades físicas o mentales dificultara o impidiera los sistemas tradicionales de participación. Con carácter general, estas nuevas tecnologías permiten activar los cauces procedimentales de participación que ya existían o que ya disponían los propios reglamentos parlamentarios, especialmente en el ámbito legislativo. Por ejemplo, Legisla con nosotros en Galicia es una plataforma destinada directamente a la participación del ciudadano gallego en el ámbito legislativo, o Parlamenta en Canarias, que también es una plataforma de intervención. Pero no solo facilita la participación que ya se prevé en los reglamentos parlamentarios, es que en algunos reglamentos, en algunos parlamentos, esta disposición de los canales telemáticos de participación la ha hecho simplemente posible, porque los reglamentos parlamentarios ni la normativa no la preveían. Por ejemplo, es el caso de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cantabria, Rioja, la Navarra, y en este sentido yo creo que es bastante ejemplificador la plataforma ADI en el País Vasco. En otros parlamentos, estos nuevos canales han permitido también ampliar la participación ciudadana más allá de las previsiones reglamentarias. Y aquí, por ejemplo, vuelve a ser ejemplo las Cortes Valencianas,
las cuales han habilitado un mecanismo a partir del cual la ciudadanía puede realizar incluso aportaciones que considere en relación con los trabajos llevados a cabo por las comisiones de investigación que se hayan constituido en un determinado momento. En la actual legislatura así pasó con la Comisión de Investigación sobre la Deuda Pública. En la Asamblea de Madrid también se contempla la posibilidad por vía telemática de realizar propuestas de debate a la Cámara y de esta manera la propia ciudadanía puede incentivar los debates de sus representantes. En todo caso, posibilitan que la ciudadanía pueda formular sugerencias, aportaciones, consultas o quejas que incluso en el Parlamento de Canarias se admite que puedan llegar a ser anónimas. Todos estos medios digitales permiten ese conocimiento directo e inmediato de las inquietudes presentes en la ciudadanía. Incrementa la receptividad a través de los distintos medios que el Parlamento pone a la disposición de la ciudadanía. Muchos de esos parlamentos también ofrecen canales directos de comunicación del ciudadano con sus representantes o grupos parlamentarios, facilitando su correo electrónico. Todos estos canales de comunicación son una herramienta que sirve al Parlamento para conocer de primera mano estas opiniones o estas posiciones de la ciudadanía. Por tanto, nuevamente aquí es donde decíamos antes que la transparencia sirve para transformar el rol que asume la ciudadanía. No solo es un destinatario, sino que también se convierte en un suministrador de la información. No obstante, una pega que podríamos advertir es que por el momento son acciones que en aras a la transparencia ofrecen canales de obtención de información, pero no favorecen la interacción entre el comunicador y el destinatario de la información. Y hay un nulo suministro de respuesta por parte de la institución. Claro, al no haber retroacción, la responsabilidad de sus únicos destinatarios, que son los grupos o los representantes, si no lo asumen, esta responsabilidad queda diluida de alguna manera, ¿no? Tampoco se posibilita el debate entre las distintas aportaciones ciudadanas, todo y que en el País Vasco me confirmaban este verano que estaba pendiente de ultimar la implantación de canales que permiten debatir estas propuestas que presentan los ciudadanos entre ellos. Esta unidireccionalidad de estos canales que suministran información, que son canales de participación, pero que sirven para suministrar información a los órganos parlamentarios, plantea además una cuestión ulterior, que es su fiabilidad, en el sentido de ¿cómo sabemos que las aportaciones ciudadanas llegan a sus destinatarios? Porque claro, ¿cómo sabemos que han estado presentes en las diferentes deliberaciones que integran el desempeño de las funciones parlamentarias? Yo ya no estoy hablando de un estadio más avanzado, de si son o no asumidas, porque contravendría la prohibición del mandato imperativo, pero al menos que hayan estado presentes en los debates previos a la adopción de decisiones. Porque este me parece a mí que es el verdadero talón de Aquiles. Si no hay posibilidad de conocer cómo ha influido o no las aportaciones o propuestas ciudadanas, al final es que, claro, nos sentimos ignorados. Hemos participado en vano y se consigue un propósito radicalmente distinto al que esta participación pretende. El acercamiento se convierte en una lejanía mucho más patente. Yo creo que en este sentido es necesario avanzar en la propuesta de fórmulas que permitan, también de forma telemática, dar algún tipo de respuesta a la información suministrada o a las consultas, a las quejas, a las aportaciones que puedan realizar los ciudadanos. Pero claro, no todos son ventajas. La dependencia de las nuevas tecnologías encierra algunos riesgos que no debemos minusvalorar. Uno es la actualización de la información. Y aquí yo sí que creo que satisfacer el deber de transparencia a través de las tecnologías impone un deber mucho más costoso a los parlamentos que la simple divulgación de la información,
porque esta información, además de fiable, debe ser fácilmente accesible y en constante actualización. Muchas veces las dificultades en el acceso a información o la falta de información actualizada actúa contra la institución parlamentaria y no a su favor. En este sentido, no es algo ocasional que cuando pretendemos entrar una información te aparece en pantalla como no disponible, en construcción o en error, o incluso cuando la información que se facilita está absolutamente desfasada o no está actualizada. Algún parlamento, yo me he encontrado que ofrece datos sobre solicitudes de acceso a la información, los más actualizados el segundo semestre del 2015 y el principio del 2016. Hombre, dijéramos que en octubre del 22 igual estos datos están hasta un poco ya desfasados, ¿no? Y luego el segundo riesgo que también se ha hecho mención en esta mesa, en la primera parte de esta mesa, en el debate, es el riesgo de la brecha digital. Claro, ¿están todos los ciudadanos en igualdad de condiciones ante la información digitalizada? Claro, Internet es un medio que requiere de medios físicos para acceder y muy especialmente de un grado de alfabetización digital que asegure no solo conocer el funcionamiento y tener las habilidades de manejarlo, sino también el tiempo y la capacidad para adaptarse a los constantes cambios que éstas sufren en cortos periodos de tiempo, las tecnologías. Entonces, todos ellos son condicionantes subjetivos, pero además también es que existen otros condicionantes u otros requisitos de naturaleza ambiental u objetivos que pueden dificultar esa participación y tienen que ver con las dificultades, por ejemplo, con las condiciones de accesibilidad a la red, que no son iguales en todas las partes del territorio, cuestiones económicas o dotación de infraestructuras pueden impedir o dificultar una buena conexión, ¿no? En cualquier caso, nos hace cuestionarnos muy seriamente que es posible que esta digitalización de los instrumentos de acceso tenga como principal destinatario a una franja de población muy determinada, con exclusión de otras. No hace tanto tiempo, a principios de este año, ya lo han mencionado también en el debate, algunos ciudadanos de la tercera edad llevaron una iniciativa, una campaña de protestas recogiendo firmas contra la digitalización de los servicios bancarios, al considerar que no atienden a una parte de la población que acaba siendo excluida o desconectada del mundo. Con lo cual yo creo que en el ámbito público debería reconsiderar cualquier mecanismo que propicie o que contribuya, que fomente siquiera mínimamente la exclusión de determinados sectores de la ciudadanía, a no ser que, claro, que lo que realmente se pretenda es acercar precisamente a este segmento de población perteneciente a una determinada franja de edad, con un nivel socioeconómico de estudios similares, que son los que en definitiva lideraron gran parte de las críticas al sistema político a principios de la década anterior. Y si es así, hombre, pues tampoco tendríamos nada que objetar, es una opción política como cualquier otra. Llevada a la práctica, también tendrían que rendir cuentas, ¿no? Y para ir terminando, voy a hacer una serie de alguna reflexión, pero muy breve, porque yo creo que ha sido largo el camino recorrido en tan poco tiempo, pero muy acertado desde sus propios inicios. Así lo avalan el informe emitido por el GRECO, el Grupo de Estudios contra la Corrupción del Consejo de Europa, el más reciente informe de cumplimiento aprobado en marzo del 2021, reconoce además el valor de los códigos de conducta sobre los cuales hablará mi compañera, la profesora Martín, pero también se puso de manifiesto con esa evaluación de los índices de transparencia parlamentaria elaborada por Transparencia Internacional, tanto en 2013 como en 2016, en 2013 y 2016, en la que los parlamentos aprobaron con nota alta. Queda, sin embargo, trecho por recorrer, ¿no? No tanto en la transparencia cuanto en el rendimiento que la ciudadanía puede obtener de ella, generando una nueva forma de hacer política. Porque si así fuera, yo creo que el avance habría valido la pena y sería significativo, porque si la transparencia
es solo una obligación que se tiene que cumplir, al final la convertimos en burocracia. En cambio, si la interiorizamos, si nos la creemos, los gestores públicos, los decisores públicos, es cuando generamos una nueva forma de hacer política y de gobernar, y convertimos una cuestión meramente tecnológica en una cuestión cultural, de cultura política, y lo transmitimos a las nuevas generaciones, a ustedes que están en estas aulas, ¿no? Solo el tiempo dirá si se ha contribuido a reforzar la confianza de la ciudadanía en la institución parlamentaria, todo este camino que se ha recorrido en aras de la transparencia, o simplemente se ha reducido el margen de la sospecha en los quehaceres parlamentarios. Muchísimas gracias, moltes gràcies. Bueno, muchísimas gracias, profesora Expósito. Si os parece bien, dejamos las preguntas que puedan surgir del debate para el final de las 3 exposiciones. Estamos esperando todavía al profesor Sierra. Y bueno, vamos a dar ya paso a la siguiente ponente de este panel, la profesora Esther Martí Núñez, profesora titular de Derecho Constitucional, también de la Universidad de Barcelona. Sus campos de investigación se centran en el estudio de derechos fundamentales, estados compuestos, participación europea y comunidades autónomas, y democracia y participación ciudadana. Y la intervención que hoy aquí nos va a exponer se titula Parlamento al servicio de la ciudadanía, exigencias del buen gobierno en sede parlamentaria. Cuando quiera, profesora Martín. Hola, bien, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Dret de la Universidad de Barcelona y de Valencia, a la Cátedra de Pagoda y a su director especialmente por esta invitación y por poder compartir ese espacio con vosotros. Un espacio que lo que pretende ser es reflexiones que efectuamos nosotros como académicos y que pretendemos compartir con vosotros para despertar quizá esa necesidad, ese cuestionamiento a veces de nuestra realidad política. La intervención de Enriqueta versaba sobre la transparencia como el primer eslabón para la apertura del Parlamento. Yo voy a hablar del buen gobierno dentro del Parlamento, que considero que es el segundo eslabón, ¿no? Una idea de buen gobierno que sale reflejada en la Ley 19/2013, la Ley de Transparencia, y que hace referencia, o iba pensada, dirigida principalmente a la idea de proyectarse en el ámbito del gobierno o administración. Y a partir de aquí, bueno, lo que se ha planteado es hasta qué punto, y si la ley lo permite, es trasladar esa idea de buen gobierno también al ámbito parlamentario. ¿Qué entendemos por buen gobierno? Y aquí me permito recoger una cita de la tesis del director de la Cátedra Pagoda, que establecía que buen gobierno es una forma de gobernar caracterizada por la transparencia, ya has hablado, la rendición de cuentas, la efectividad, la coherencia, la imparcialidad y la participación como principios de gobernanza. ¿Ello qué significa? Pues significa que más allá de la transparencia habla de principios, aparte de la rendición de cuentas, que muchos tendrán que ver, como veremos, con códigos de conducta y éticos que deben tener o deberían tener los parlamentarios para proyectar esa idea de buen gobierno, de buena gobernanza. La ley de referencia, la ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información, la ley del año 2013, establece en el artículo 2.f lo siguiente. Dice que forma parte dentro de su ámbito subjetivo de aplicación la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y las instituciones autónomas análogas, pero en relación con las actividades sometidas o sujetas a derecho administrativo. Con lo cual, ya parece indicarnos una cierta limitación, porque ¿cuál es la actividad del Parlamento que esté sometida o sujeta al derecho administrativo, respecto de la cual parece ser que solo y exclusivamente se establecerá esa exigencia de buen gobierno? Y por otro lado, la segunda limitación que establece la ley es que la concreción en el ámbito de las asambleas legislativas autonómicas de esas disposiciones tendrían que darse en los reglamentos de las respectivas cámaras.
Fruto de esta doble actuación, doble limitación, actividad sujeta a derecho administrativo y concreción de las disposiciones por los reglamentos Congreso y Senado y de las cámaras autonómicas, ya en el año 2015 la Mesa del Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 31 de su reglamento, estableció unas normas internas para la aplicación de las disposiciones de la ley en relación con su actividad sujeta al derecho administrativo. Y un año antes el Senado también inició ese mismo proceso. En cuanto al ámbito autonómico, pues básicamente las comunidades autónomas o las asambleas de las comunidades autónomas los que han hecho básicamente son tres opciones, tres actuaciones. Una reforma de los reglamentos parlamentarios para incluir esa previsión, aprobación de normas por los órganos de gobierno en desarrollo de esos mandatos del reglamento parlamentario, o la aplicación directa de la normativa autonómica de transparencia en el caso de que la misma lo permitiera. Si recordamos, esa ley de transparencia, ley de 2013, está basada en tres ejes. Uno primero es la transparencia en la actividad pública, el segundo es el acceso a la información y el tercer eje, que es en el que nos centraremos, es en el de establecer unas obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Es decir, que la ley del 2013 lo que hace o permite es la fiscalización de la actividad de los servidores públicos y ahora, concretamente, nos vamos a centrar de la actividad de los parlamentarios. ¿Qué supone esa fiscalización? Pues establecer pautas, principios éticos a través de códigos de conducta, reglas de comportamiento que hasta entonces habían estado diseminadas como normas por la Constitución, los reglamentos parlamentarios o incluso resoluciones de las cámaras y leyes electorales, y todo ello en aras a ese principio de integridad que requiere el ejercicio de la representación de la soberanía nacional. Pues bien, nos centraremos en ese apartado, en esos códigos éticos que deben tener los parlamentos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Y esta necesidad de los códigos éticos fue una exigencia, como ha comentado Enriqueta, del primer informe del Grupo Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, que ya en el año 2013 realizaba una serie de recomendaciones, año 2013, el mismo año que se aprobaba la ley, una serie de recomendaciones a España respecto a los miembros de los parlamentos, no órganos de gobierno, sino miembros de los parlamentos. La primera de esas recomendaciones, en el año 2013, consideró que era necesario elaborar un código de conducta uniforme para los miembros de las Cortes Generales, no Congreso y Senado por separado, sino de forma uniforme. En el entendido, decía que su existencia supondría un claro valor añadido tanto para los propios parlamentarios como para la imagen que los ciudadanos tienen de ellos y una demostración del compromiso del Parlamento con la integridad, concepto que pretendía incluir como prevención de conflictos de intereses, gestión de regalos y otras ventajas. El informe Greco recomendaba así la elaboración y aprobación de un código con participación de los propios miembros, no un código que venía impuesto, sino que fuera directamente elaborado por ellos mismos, de fácil acceso para los ciudadanos y que se complementara con medidas ad hoc, medidas para exigir el cumplimiento de los mismos. Pero también se establecía la posibilidad de que los parlamentarios pudieran tener una fuente de asesoramiento institucional de carácter confidencial. Y de hecho ya veremos que únicamente el Código de Conducta aprobado en marzo del 21, en octubre del 21 por el Congreso y el Senado es la única código hasta ahora vigente que establece esta exigencia de confidencialidad. Primera recomendación, elaboración de un código de conducta uniforme. La segunda, cómo debían relacionarse los parlamentarios con los grupos de presión. La tercera, sobre el formulario que deben realizar los parlamentarios en cuanto a la declaración de actividades, bienes y rentas que pudieran poseer, incluso ampliables en su caso a los cónyuges. Y la cuarta recomendación iba dirigida a la adopción de medidas adecuadas para realizar una supervisión y control
del cumplimiento de dichos códigos de conducta. Pues bien, este informe el año 2013, en el año 2016 se emitió el segundo, donde se establecía que España seguía sin cumplir estas recomendaciones. En el 2017 se emitió un tercero, en el que pasó a ser globalmente insatisfactoria la actuación del Estado español. En el 2019, uno en el que pasaron a ser parcialmente implementadas estas recomendaciones del Grupo Greco, hasta el último al que ha hecho mención Enriqueta en marzo del 21, que entiende cumplidas satisfactoriamente todas y cada una de estas previsiones. Es cierto que en 3 de ellas con el más alto grado de satisfacción y de cumplimiento, y el otro con un progresa usted adecuadamente, vamos, más o menos. ¿Cuál es la actuación que se ha realizado? Pues bien, yo he intentado realizar una búsqueda de todos estos códigos de conducta, tanto a nivel estatal como autonómico. A nivel estatal, el último es el Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado el 1 de octubre del 2020. Y en cuanto a los códigos de conducta de los parlamentos autonómicos, pues debo decir que a pesar de toda la transparencia que existe en los parlamentos, ha sido prácticamente imposible tener la certeza en estos momentos de si efectivamente la información que hay publicada es la actual o está desfasada. A nivel autonómico, a nivel estatal, sí que existe este código de conducta, repito, del 1 de octubre del 2020. A nivel autonómico, solo 4 parlamentos cuentan con códigos éticos propiamente dichos. Uno es el Parlamento de Cataluña, que fue de los primeros que se aprobó en el 2016, después el del Parlamento de Canarias, del 2017, y recientemente La Rioja y la región de Murcia. Lo que pasa es que la región de Murcia es de forma parcial y el Parlamento de La Rioja cuenta con unas normas sobre código ético institucional y buenas prácticas parlamentarias. En las páginas web de otras cámaras o de las otras cámaras, bajo el título de Código Ético, lo que se vuelcan son o bien artículos del propio reglamento parlamentario relativo a los deberes de los diputados, caso de Galicia y Cantabria, o bien principios de buen gobierno de la ley estatal, o en su caso de la Ley Autonómica de Transparencia, o el último caso, el de la Asamblea de Extremadura, que impone expresamente en su reglamento, en el artículo 34, la obligación de que los diputados cumplan los principios éticos y de actuación y los deberes relativos a las declaraciones de bienes que se recogen en la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura. Es decir, que hay pocos códigos éticos de ámbito parlamentario aprobados como tal, con participación, como decía el informe Greco, de los propios parlamentarios en su elaboración. ¿Qué es lo que contemplan? ¿Cuál es el contenido de estos códigos de conducta? Pues básicamente son 5 contenidos. El primero de estos contenidos que contemplan estos códigos son pautas de comportamiento o de conducta. Y entre estas pautas de comportamiento se establece que el ejercicio del cargo debe realizarse en base a interés público, exigencia de imparcialidad, integridad, honestidad, dedicación, transparencia, trato respetuoso, gestión austera, honorabilidad, conducta digna, ejemplar, constructiva, cordial y dialogante. Y el tema es cómo vamos a evaluarlo, cómo vamos a evaluar efectivamente si una conducta de un parlamentario es cordial, dialogante, con gestión austera, honorable o una conducta digna y con dedicación. Eso es lo que Jiménez Asensio denominó que, claro, a veces era difícil establecer, ¿no?, una ética codificada, y después, en su caso, establecer, evaluar su incumplimiento y aplicar, en su caso, la correspondiente sanción a la misma. Pues bien, aparte de esos principios que se denominan de actuación, que los códigos contemplan, he intentado en ese listado establecer la conjunción de todo lo que se prevén en todos ellos, de forma más o menos similar. Todos ellos tienen también, y se ha hablado en la primera mesa de la mañana, a la exigencia de publicidad de la agenda parlamentaria. La exigencia de publicidad en la agenda parlamentaria que contemplan Canarias, Cataluña, Murcia y el Código de las Cortes Generales, que debe incluir, en todo caso, las reuniones,
contactos y las audiencias de los diputados con cualquier persona o entidad que tenga la consideración de grupo de interés, con lo cual será necesario realizar un código, un listado, un catálogo, un fichero para determinar los grupos de interés que tengan la consideración de grupo de interés y que puedan influir en la tramitación de las iniciativas parlamentarias o en el ejercicio de derecho de voto. Es decir, que los parlamentarios tienen el deber de publicar con quién se han reunido, cuál es el interés que persigue esa entidad o organización con la que se han reunido y en qué medida eso ha proyectado o se ha traspuesto en alguna iniciativa legislativa parlamentaria o incluso en el sentido del voto por parte de ellos mismos. La publicidad de las agendas se exige que se realice también a través de los portales de transparencia y prevé un régimen sancionador para el caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas a los mismos. Además, se establece en algún código, en el de Cataluña y el de Canarias, en el de las Cortes no se dice nada, que esa publicación de las agendas sea quincenal. Es decir, que cada 15 días se vaya renovando y publicando esta exigencia de publicidad. Y ese es uno de los puntos en el que el informe Greco considera que se ha cumplido parcialmente. El progreso adecuadamente es este, el resto de puntos y de contenidos todos han sido reconocidos. Se establecen también unas exigencias en materia de los formularios para la declaración de las actividades y bienes, que se activa además y que se amplía al periodo de 5 años anterior a que el parlamentario ha adquirido la condición de cargo representativo, con una publicidad también de viajes y gastos y dietas que puedan tener los parlamentarios. La publicación de eso también debe realizarse en las webs de las cámaras, lo que decíamos antes con la transferencia y esa exigencia de cumplimiento y de tenerlo actualizada esa información. Se establece también otro contenido, básicamente en todos los códigos, que es la prohibición de percepción de regalos. Prohibición de que los parlamentarios perciban regalos, pero con importes que varían en función de un código a otro. 150 euros es lo máximo permitido en el caso del Parlamento de Cataluña y La Rioja, y en las Cortes Generales también, 99 en Canarias, 60 en Murcia, etc. Si superan esa cantidad, los regalos que perciben los parlamentarios tienen que registrarse en el portal de transparencia y en la página web del Congreso y del Senado. Y la parte más extensa de los códigos de conducta es la relativa a la regulación de los conflictos de intereses de los parlamentarios. El artículo 2, por ejemplo, del Código de Conducta del Parlamento Canario dice lo siguiente: existirá conflicto de intereses cuando un diputado o diputada tenga un interés personal, directo o indirecto, en un asunto que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes como miembro de la Cámara. No existirá conflicto cuando el provecho personal que obtenga el diputado o diputada por su actuación beneficie también al conjunto de la población o a un amplio sector de la misma. Todo miembro de la Cámara que crea encontrarse ante una situación de conflicto de intereses adoptará de inmediato las medidas necesarias para resolverlo de conformidad conforme a esos principios éticos que hablábamos en el primero de los contenidos. Si se estima que él no puede resolverlo, el parlamentario, por sus propios medios, debe notificar inmediatamente esa decisión a la mesa mediante escrito motivado y, en caso de dudas sobre la existencia o no de dicho alcance, es la Comisión de Estatuto de Diputados y Peticiones el que determina, en el caso del Parlamento de Canarias, el que determina esa actuación. En el caso del Código de las Cortes Generales se establece justamente que esa solicitud de asesoramiento por parte de diputados y senadores tendrá carácter confidencial. Con lo cual, él puede solicitar si efectivamente hay conflicto de intereses o no, antes de que efectivamente ese conflicto se produzca en su caso. En este ámbito de los conflictos de intereses y en relación también con la publicidad de las agendas y con la relación con los grupos de interés o grupos de presión o lobbies, el informe Greco insiste también en que hay una parte que merece ser corregida, que merece ser matizada, y es el tema de la huella legislativa, es decir, un poco el visualizar cuál ha sido la actuación de esos grupos de interés en relación con la actuación de los parlamentarios y con el resultado a nivel legislativo que pueda producirse al respecto.
Por eso es interesante que esa primera actuación del parlamentario para determinar si efectivamente concurre o no un conflicto de interés en su actuación, que comporte no solo un beneficio propio, sino también ajeno, porque esa es la diferencia. Si el beneficio que obtiene es personal, pues efectivamente hay una situación de conflicto de interés. Pero si resulta que no es solo personal, sino que afecta a toda la población, a una parte, un sector importante de ella, en ese caso no se entenderá que existe conflicto de intereses. Y por último, y como no podía ser de otro modo, el Código de Conducta lo que hace es incorporar un procedimiento sancionador. Un procedimiento sancionador que verifique el cumplimiento y sancione el incumplimiento. Y ese procedimiento sancionador se atribuye a órganos específicos. En el ámbito autonómico son las mesas de las respectivas cámaras. En el caso del Congreso y del Senado se crea una oficina de conflicto de intereses que depende orgánicamente del Congreso de los Diputados, que tiene como misión resolver las dudas de interpretación del Código y debe elaborar un informe anual. Informe anual que después presenta a las mesas de las dos cámaras, Congreso y Senado, por conducto de sus presidentes. Y es la mesa la que en su caso decide sobre las sanciones a imponer. ¿En qué consisten esas sanciones? Pues en algunos códigos están más desarrolladas que en otros. Normalmente las sanciones, las infracciones están graduadas, infracciones leves, graves y muy graves. Y la sanción que se impone es desde amonestación, multa económica y, en el caso de las muy graves, por incumplimiento incluso reiterado de determinadas obligaciones que impone el Código, la suspensión temporal en el ejercicio de la función parlamentaria. En el caso del Congreso y del Senado, en el tema de las sanciones, lo que hace es remitirlo directamente a las previsiones de los respectivos reglamentos parlamentarios. Como conclusión y para finalizar, tres aspectos básicos. Primero, yo entiendo la necesidad de que estos códigos de conducta sean publicados en normas reglamentarias, en reglamentos parlamentarios. No puede ser que no existan más que acuerdos de la mesa que se ratifican. En el caso de La Rioja están publicados esos códigos de conducta o como códigos de conducta sin ninguna fecha, no se sabe en qué momento han sido sometidos a debate y aprobación por parte del Pleno de la propia Asamblea. Por lo tanto, yo entiendo que tiene que haber una exigencia, como además establece la ley del año 2013, y es que estos códigos de conducta se incluyan como materia reglamentaria. Segundo, que tengan ese mínimo de contenidos que hemos establecido, unos principios éticos de actuación, pero después otros elementos que puedan ser evaluables para que el órgano encargado de verificar su cumplimiento tenga efectivamente parámetros sobre los que acomodarse para establecer o valorar ese cumplimiento o incumplimiento, es decir, garantizar su cumplimiento y sancionar en su caso el incumplimiento del mismo. Y por último también la exigencia de que se establezca un órgano encargado de verificar el cumplimiento y aplicación de dicho código. El procedimiento sancionador que se establece, yo creo que en algún caso sería necesario potenciarlo para garantizar, para que el órgano encargado de su cumplimiento tenga efectivamente elementos a valorar. Y en la regulación de los grupos de interés, yo creo que, y es el punto en el que el informe Greco establece como parcialmente cumplido, yo creo que un código de conducta solo puede funcionar correctamente si va acompañado de la existencia de un registro de grupos de interés que actúe como un correlato de las medidas encaminadas justamente a evitar esos conflictos de intereses, lo que denominamos el proceso de la huella legislativa. Y una última cuestión que también quizá como reflexión es si efectivamente los parlamentarios necesitan instrumentos que les asesoren del cumplimiento y de los deberes que se derivan de la existencia de este código. Es decir, la necesidad, quizás sí, por una falta de tradición también y de costumbre, de que exista un órgano encargado de llevar a cabo ese asesoramiento institucional
sobre la viabilidad y la eficacia de esos códigos de conducta. No son códigos largos, lo he traído algunos aquí y ya veis que son de 2 y 3 páginas, el más largo es el del Congreso y el Senado. Con lo cual, yo entiendo que tampoco, al no ser códigos demasiado extensos ni demasiado detallados tampoco, no creo que los parlamentarios tuvieran ninguna dificultad para conocer de la obligación de los mismos. Pero, en cualquier caso, bueno, creo que para empezar el tema sería conveniente posible articular ese proceso de asesoramiento institucional. Las previsiones de los códigos, en principio algunos de ellos sí que reproducen derechos y deberes establecidos en los reglamentos parlamentarios, pero la gran mayoría lo que hacen es incorporar nuevos contenidos a los mismos. Y para finalizar, lo que he comentado, ¿no?, la dificultad que he tenido para realizar una búsqueda exhaustiva de los códigos de conducta de los diversos parlamentos autonómicos. Y debo decir que en diciembre del año 2021, hace pocos meses, se aprobó una publicación por parte de Guillermo Martínez Suárez, que lo que hace es establecer una recopilación de códigos de conducta. A nivel parlamentario, cierto que faltan muchos, pero porque sobre todo están proyectados sobre buen gobierno y transparencia. Pero yo creo que la idea es buena, porque realmente ante el no funcionamiento de la transparencia o de los portales de transparencia de las cámaras autonómicas, sí que es bueno tener al menos, ¿no?, una referencia publicada de cuáles son esos códigos éticos de conducta, no solo a nivel parlamentario, también a nivel del Gobierno y de la Administración. Nada más, después ya llega el tercer ponente, después en todo caso me someto a las preguntas y consideraciones que consideréis oportunas. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Martín. Y bueno, para seguir con la dinámica, dejamos el turno de debate al final, ¿vale?, de los tres ponentes. Voy a dar paso al último ponente de este segundo panel, al profesor Javier Sierra Rodríguez, profesor ayudante doctor de Derecho Constitucional de la UNED, y su labor investigadora está estrechamente ligada a la temática de este congreso. Por citar alguna de ellas, porque es bastante extensa, podría decir que es miembro del Foro de Gobierno Abierto por designación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, subdirector académico de la Revista Española de la Transparencia, fue también ponente ante la Comisión Parlamentaria de la Asamblea de la Región de Murcia de la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Y bueno, teniendo en cuenta su currículum, pues hoy seguramente su charla no nos dejará indiferentes. Gracias. Pues nada, le dejo paso con la ponencia Perspectiva sobre la transparencia pública y el gobierno abierto en España. Cuando quieras, Javier, te paso esto. Bueno, muchas gracias. Espero que las expectativas no sean muy altas, porque las expectativas de transporte, de llegar a una hora decente aquí a acompañar a todos ustedes, pues no ha sido posible gracias a Renfe. En cualquier caso, estoy muy contento de estar en esta casa con buenos amigos y personas a las que admiro, Lorenzo Cotino, de quien he aprendido mucho especialmente, y bueno, de estar aquí en la mesa pues también acompañado pues profesoras que además he leído hace poco algunos textos suyos. Bueno, mi intención esta mañana es, dentro de la posibilidad de despiste por no haber llegado antes y de pisar algunos de los temas que ya se hayan comentado, pues es hacer una especie de revisión, estado, ¿no?, de cuál es la situación de ese concepto tan manido que se llama gobierno abierto y que toca pues muchos diferentes ámbitos, pero centrado sobre todo en lo que se está haciendo en el ámbito de la Administración General del Estado. Las autoras que me han precedido han ido hablando se han centrado en las cuestiones de Parlamento. Yo me voy a centrar más pues en perspectivas desde el punto de vista de la Administración General del Estado. Tengo que hacer una advertencia. El título de mi ponencia se llama Perspectivas sobre la transparencia y el gobierno abierto. Y tengo que pedir disculpas por participar de nuevo en esa confusión conceptual tan fuerte que hay en confundir la parte con el todo, el instrumento con el fin. Les explico. La transparencia, si nos vamos al concepto gobierno abierto, la transparencia es una parte del gobierno abierto, junto con la participación, junto con la rendición de cuentas. Depende de los conceptos, de cómo los entendamos, pues puede haber más o menos patas.
pero poner en un mismo título transparencia y gobierno abierto, estamos mezclando la parte con el todo. Lo mismo sucede desde el primer momento con la ley con la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, nuestra ley de referencia, ley de transparencia. Transparencia, cuyos dos componentes principales son la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. Y entonces la ley es ley de transparencia, acceso a la información pública, no necesita la publicidad activa, y luego lo mezcla con buen gobierno. Con lo cual ya vamos al mundo de las conductas, de los principios, de la ética. Entonces tenemos un batiburrillo que está estupendo, porque políticamente quienes sacan esa ley pues van a poder ponerse esa medalla de haber sacado una ley con esos conceptos que atraen tantos parabienes. Y aquí es donde empiezo pues a hablar de algunas cuestiones previas antes de hablar de perspectivas. Vamos a ver, el problema de la transparencia es, igual que muchos otros conceptos, es que al final son ideales. ¿Qué es transparente? Lo que no se ve. Hay grados, ¿no? Hablamos de una cualidad. Y claro, todo esto nos lleva a que yo creo que la ley de transparencia, los estándares de transparencia, para empezar, tienen que estar en pleno movimiento. Pleno movimiento porque lo que hoy es transparencia, dentro de unos años vamos a ver que deja mucho que desear. Igual que cuando se publicó la ley de transparencia en el año 2013, pues nos pareció un gran avance. Ahora ya estamos en otro estadio, estamos en otro paso completamente distinto, ¿no? Otro problema también, no solamente esa idea de que son términos ideales, de que son al final cualidades, nos lleva también a que son no solamente conceptos desdibujados, como decía, porque se confunden los conceptos, sino que además la significación de los conceptos se termina confundiendo de manera que adquiere unas determinadas connotaciones, todas positivas. Me intento explicar. Cuando hablamos de transparencia, ¿es transparencia o tiene que ser algo transparente que sea también íntegro? Porque socialmente, aquel que tiene una conducta no íntegra ya se le acusa de poco transparente. Es decir, yo creo que hemos modificado y hemos cambiado el significado de los conceptos. Entonces, todo esto hago esta reflexión previa porque conviene delimitar claramente, ¿no? Y otro problema más, y sigo centrándome en el ámbito de la transparencia, es lanzar la pregunta hacia arriba, ¿no?, de si la transparencia realmente hemos perdido el sentido de que debe servir para algo, de que tiene que tener un carácter instrumental. ¿Para qué? Pues para generar confianza, para generar legitimidad, para prevenir la corrupción. Si la utilidad de la transparencia solamente tenemos que medirla en términos de que realmente sirva para algo, o si la transparencia por sí misma también es algo positivo. Yo creo que no hay que perder de vista el valor instrumental de la transparencia, pero por otro lado tampoco podemos olvidar que la transparencia por sí misma ya es positiva, en el sentido de que damos acceso a información, en el sentido en el que estamos cumpliendo mandatos constitucionales, que aunque la palabra transparencia no aparezca, tiene una indudable relación con la publicidad, todo lo que tiene, no se concibe la transparencia sin información, ¿no? También estamos ayudando, mediante la transparencia, a un ejercicio más pleno de derechos fundamentales, y empiezo por el principal que puedo señalar, que es la participación política. Queremos decidir, necesitamos información para poder decidir adecuadamente. Igual que este derecho, puedo hablar también de la libertad de expresión, desde el punto de vista de que nosotros necesitamos poder tener acceso a información para poder ejercer plenamente esa libertad de expresión, incluso porque se reconoce el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz, y ahora me detendré un poquito más sobre esto, ¿no? En cualquier caso, siguiendo ya con lo que es el objeto de esta ponencia, bueno, pues una de las perspectivas o expectativas más bien sobre la transparencia es la propia reforma de la ley. Reforma de la ley que estamos en el punto de que no tenemos un reglamento, de una ley del año 2013 que vamos a cumplir 10 años. Y entonces ahora desde
una de las acciones incorporadas al cuarto plan de gobierno abierto, que es donde se han plasmado todo lo que quiere hacer la Administración General del Estado en esta materia, se estaba planteando la necesidad de reforma. Claro, profesor Cotino, ¿queremos una reforma o queremos una nueva ley? Son preguntas que a lo mejor nos tenemos que plantear. ¿Por qué? Porque son tantos retoques, es necesario cambiar tanto la ley de transparencia que a lo mejor conviene ya hacer una nueva ley. ¿En qué direcciones? Bueno, pues podemos apuntar muchas, y además hay un grupo de trabajo, las ha estudiado, muchas son de carácter técnico, muchas son de procedimiento administrativo, en lo cual no me voy a meter, pero a grandes rasgos pues, me quedo con 4 o 5 pinceladas, ¿no? Por ejemplo, ampliar el ámbito de aplicación y el ámbito subjetivo. Tenemos, por ejemplo, les cuento un caso, ¿no? Mandé una solicitud de información de un informe a la Fiscalía General del Estado y me respondieron que era un informe interno, no me lo podían dar y que lo que yo argumentaba de la ley de transparencia a ellos no les tocaba. Podía haberlo luchado, no lo quise luchar, pero, por ejemplo, eso no están citados en la ley de transparencia, eso por ejemplo, ¿no? Hace falta mejorar los aspectos que garanticen la independencia de los órganos de garantía, valga la redundancia, de la transparencia. Saben ustedes que la transparencia, esas dos patas que tiene la transparencia o que se reflejan en la ley de transparencia, la publicidad activa, la obligación de publicar y el derecho de acceso, ese derecho que nosotros tenemos para pedir información, pues este segundo, cuando nos la niegan o simplemente no nos responden, podemos ir a los órganos de garantía del derecho. Los órganos de garantía del derecho tienen una configuración que es muy variada según si es un órgano autonómico, que hay de muchos tipos, o es el órgano estatal, pero aún así yo sigo observando que hay una excesiva dependencia, ¿no? o intromisión, como lo queramos llamar, en todo el proceso de designación del titular por parte del Ejecutivo. ¿Vale? Que luego hay algunos órganos que tienen que tener, pues eso, tienen que validarlo parlamentariamente a ese presidente o titular del órgano, pero sí que es cierto que intervienen los ejecutivos y luego aparte, en cuanto a la disposición de recursos económicos, dependen de los presupuestos. Yo creo que hay que separar mucho más al controlador del controlado. De hecho, me atrevo a decir, aunque pueda ser objeto de crítica, que en estos últimos años los consejos de transparencia en general se han adormecido. Es decir, ya no estamos en la novedad del año 13, 14, 15, cuando empezaron a desarrollarse, y me da la impresión de que al final, por las inercias políticas y partidistas, pues todo lo que no se puede controlar pues se adormece o se intenta adormecer. Y eso es el diagnóstico personal que me permito hacer en esta mesa. En cuanto al derecho de acceso a la información pública, pues bueno, hay cuestiones muy de detalle que habría que mejorar, delimitar mejor las causas de inadmisión, acortar los plazos. Creo que el problema de los límites no es tanto, hay una serie de materias que actúan como límite, y luego aparte está, por supuesto, el respeto al derecho de terceros y a la protección de datos, pero si nos vamos a las cifras que nos ofrecen las estadísticas de la Administración General del Estado para el periodo desde diciembre del año 2014, que fue cuando entró en vigor todo el despliegue del sistema de derecho de acceso, hasta, yo creo que son las últimas cifras que he visto, hasta agosto de este año, de manera acumulada, pues sale aproximadamente que el 2,5% de todas las solicitudes realizadas se ha rechazado por aplicación de los límites o protección de datos. Es decir, poquísimo. Y si nos vamos, ojo, tampoco confundamos las cifras, porque aunque sea poco, quizá ahí dentro de ese 2,5 es donde está lo más interesante que tenemos que ver, ¿eh? No perdamos tampoco esa perspectiva. Y un 0,5, no un 5%, un 0,5 es por protección de datos. Es decir, que la protección de datos, por lo menos lo que nos dicen las estadísticas, parece que concilia medianamente bien. Todas las cosas, hay un artículo en la Ley de Transparencia que permite pues la entrega de aquella información que, aunque contenga datos, se haya anonimizado lo suficiente como para no identificar a todas las personas, a las personas en concreto. Bueno, en cuanto a derecho de acceso, sobre todo plazos, se habla también pues de la posibilidad de que los recursos no solamente tengan la vía
los órganos de garantía, de los consejos de transparencia, y luego eventualmente se pueda ir a un procedimiento judicial ordinario, sino que se pueda crear una vía preferente y sumaria como tienen los derechos fundamentales. Ya he comentado, no lo he comentado, ceñir o especificar mucho más las obligaciones de publicidad activa, las que teníamos, nos conformábamos con las que nos dieron en el año 2013. Yo creo que ahora queremos más. Ahí se puede, no se trata de pedirlo todo, pero se trata de repensar en qué ámbitos podríamos incorporar dentro de una ley pues mayores obligaciones. Y aquí entro con otra cuestión, y es lanzo esta pregunta también al profesor Cotino, pero no es para que me la responda, sino sobre todo porque yo en este tema me metí leyendo sus textos, ¿no? Y es que, por ejemplo, nos tenemos que preguntar si el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental. ¿En qué medida? Y si es un derecho instrumental del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz. Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de una sentencia que tiene, de un caso en Hungría, que en tanto en cuanto la solicitud de información pública cumpla pues con 4 requisitos, que viene a ser pues que tú estés pidiendo una información pues porque quieres generar debate público, o la quieres trasladar públicamente, es una cuestión de carácter público, que haya expectativas razonables de que la gente, la sociedad, querría estar informada. En tercer lugar, que el tipo de persona que solicita la información sea lo que se viene a traducir al castellano pues como un perro guardián de la democracia, es decir, alguien que ejerce esa labor de control, de escrutinio de lo público. Y cita el Tribunal Europeo de Derechos Humanos periodistas, medios de comunicación, que eso no los podemos intuir, pero también habla de blogueros, habla de influencers, pero claro, no un influencer de la música, a lo mejor un influencer, alguien que tiene muchos seguidores, que le gusta pues hacer labores de escrutinio a través de redes sociales. Entonces, todo le achaca ese rol de perro guardián de la democracia. Ese sería el tercer requisito, y el último, que la información esté lista y disponible. Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en tanto en cuanto se cumplan esos 4 requisitos, se considera que esas solicitudes de acceso deben de estar amparadas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y si luego nos vamos, y esto lo digo como argumento, ¿no?, porque creo que en la ley, en la reforma de la ley, en esa nueva ley, pues se debería de seguir esa estela. Aparte, pues bueno, podemos citar que en el ámbito de la Unión Europea, de los órganos, organismos e instituciones de la Unión, así como del derecho de la Unión, la Carta Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge también el derecho de acceso a los documentos públicos como derecho fundamental. Lo que pasa es que no es de aplicación, solamente al derecho europeo. Luego aquí pues podríamos hablar, y esto es una de las cosas que también al profesor Cotino le he leído, que por ejemplo la transposición de las directivas, aunque sean derecho interno, es aplicación del derecho de la Unión, y por tanto pues se podría discutir si estamos hablando de la fortaleza como derecho fundamental de este derecho que recoge la Carta. Bueno, en conclusión, tenemos una serie de retos normativos, pero que no recogen ni mucho menos los retos de la transparencia, porque son retos normativos. Entonces aquí les quiero hacer pensar, ¿no? Es decir, ¿es transparente todo aquello que cumple la ley? No, yo les digo que no. Entonces faltan más cosas y nos tenemos que mover ya al ámbito de los principios, al ámbito de la ética pública y a otra serie de ámbitos, ¿no?, que es muy, muy difícil. No obstante, yo sí que quiero señalar y meter el dedo con un ámbito en el cual creo que se puede trabajar para intentar aproximar el concepto de transparencia legal a la transparencia real. Y es que, por lo menos, en el ámbito de los medios de comunicación, en nuestro día a día cotidiano, pues cuando se acusa más de opacidad al ámbito, sobre todo a la esfera pública, a la esfera política, pues cuando no atienden a los medios de comunicación, muestran actitudes esquivas u ocultación de información, preguntas, etcétera. Y creo que hay espacio para meter eso en una ley de transparencia. Esto es una idea pasajera y singular, que lo mismo que por ahora no, que estoy intentando diseminar, que quizá no sea el sitio,
y sea otro, pero sí que es cierto que podríamos meter obligaciones de publicidad activa relativas pues a todo lo que es la actuación de las esferas gubernamentales en su día a día en la comunicación institucional. No me refiero solamente a cuestiones como, por ejemplo, pues saber y que se publiquen con más grado de detalle pues los indicadores de cuánto se gastan los gobiernos en publicidad institucional, pues para poder luego ver a quiénes son los grupos de comunicación favorecidos. No me refiero a eso, que también me refiero a publicar, por ejemplo, que haya como obligación de publicidad activa el crear una hemeroteca, es decir, todo el repositorio de notas de prensa evacuadas, todas las grabaciones audiovisuales de comparecencias, que haya también algunas otras obligaciones que aunque se materializan en publicidad activa, lo que buscan es precisamente favorecer la labor de los periodistas y de los medios de comunicación. ¿Y por qué esta fijación en ellos? Porque ellos son un vehículo de la transparencia y son un vehículo para ejercer el control y el escrutinio público que tiene que existir en democracia de los poderes. Entonces, ¿qué más cosas se podrían meter? Pues se podrían meter, por ejemplo, cosas que favorezcan la igualdad entre los periodistas y que se les facilite hacer su trabajo, como por ejemplo son los protocolos para la acreditación de medios, un registro público de periodistas acreditados, que se publique la relación de entrevistas, dígase, exclusivas que ofrecen desde las esferas gubernamentales a los medios de comunicación, que se publique, por ejemplo, también los documentos en los que trae origen las fuentes citadas. Cuando hablábamos en la pandemia de datos que decían y que no sabíamos de dónde aparecían, a mí me gustaría que tuvieran la obligación de publicar los documentos en los que basan sus fuentes cuando hacen un comunicado. Aquí hablamos más de verdad que de transparencia. Está todo muy relacionado. Hablamos también de la publicación de las bases de datos, hojas de cálculo, de las cuales sacan los gráficos desdibujados o segmentados una y otra vez para que salga el dato positivo o la línea. Es decir, hablamos de una serie de cosas que sería muy fácil incorporar en la normativa y que además se tienen. Y tienen equipos para hacerlo, como son los gabinetes. Bueno, no quiero extender en esto, tenía más cosas, ¿no?, para decir sobre esta cuestión, y es que también hay una serie de posibilidad de incorporar una serie de principios relativos pues a estas conductas, pero esto ya formaría parte más bien de esos principios de buen gobierno que se recogen en la ley de transparencia, pero que no son el objeto de esta intervención. Bueno, ¿hemos terminado con transparencia? No, pero necesito por tiempo acabar, con lo cual me voy a participación y ya seré más breve. Bueno, en participación les puedo decir que a grandes rasgos que siempre ha habido la participación ciudadana. Primero hay que saber lo que es. No estamos hablando de participación política, estamos hablando de participación ciudadana entendida como la participación, la involucración de manera cotidiana en la actividad sobre todo fundamentalmente de la administración, ¿no? Pero, es decir, ese espacio que tenemos los ciudadanos que fuera de las elecciones nos permite participar. Bueno, esto había sido un patrimonio no exclusivo, pero donde más se había trabajado siempre ha sido la administración local, por ser la más cercana a los ciudadanos. Con el paso del tiempo, las comunidades autónomas se pusieron las pilas en esta materia, empezaron a hacer muchas experiencias, y además han regulado tanto aprovechando la oleada de leyes de transparencia como luego una segunda oleada de regulaciones sobre consultas populares. En cualquier caso, lo que nos interesa respecto a participación, hay que decir que en el cuarto plan de gobierno abierto pues se han planteado pues llevar a cabo pues algunas cosas que yo diría que son todavía demasiado embrionarias. Es decir, ni siquiera se han planteado hacer una regulación. Las comunidades autónomas han hecho el sorpaso al Estado en esta materia y entonces ahora mismo pues ellos están intentando hacer experiencias piloto de cosas que ya las comunidades autónomas tienen muy asumidas, como es, por ejemplo, pues hacer algún tipo de consultas participativas, como es, por ejemplo, hacer procesos participativos, es decir, someter
a consulta o a una serie de consultas concatenadas y ordenadas, pues que la ciudadanía pues, pueda opinar sobre normas en elaboración o sobre políticas. He de matizar dos cosas en este punto. Primero, he dicho que la Administración del Estado no tiene regulación, pero esto no es así del todo. Es decir, no tiene regulación de lo que yo entiendo que responde a la participación ciudadana. La participación ciudadana de manera activa en las comunidades autónomas se está llevando a cabo, pues eso, de poner dentro de la Administración hay una unidad encargada de organizar pues, procesos participativos, dinamizar, intentar que se acerquen no solamente los ciudadanos, sino las asociaciones en las que se agrupan. Porque cuando hablamos de participación ciudadana no solamente nos referimos a la participación individual, sino a la participación a través de esos intermediarios que son asociaciones y colectivos en los que agrupan. En cualquier caso, lo que quería decir es que lo que me he saltado es que sí que es cierto pues que la normativa de procedimiento administrativo y con su reflejo en la ley del gobierno, pues se establecen unos trámites participativos en el proceso de elaboración normativa. Trámites participativos, que son la consulta pública previa y la audiencia e información pública, que son dos ventanas de oportunidad en dos momentos a lo largo del proceso que se está elaborando una norma, pues para que los ciudadanos o sus asociaciones puedan participar. Pero la crítica que hago, o por qué no los incluyo en el paquete de la participación ciudadana, porque se trata de una participación demasiado reglada, demasiado vinculada al procedimiento administrativo, y el problema es que hay dos problemas. Al ser una participación o ser un trámite obligatorio, en la generalidad de los casos, uno va a una página web, ya sea del Estado o incluso en comunidades autónomas, porque estamos hablando de que está inserto en la normativa de procedimiento administrativo, y ve que hay un montón de procedimientos abiertos, todos diferentes. No se estimula ninguno en especial. No se diferencia entre los que puede haber una expectativa de interés por parte de la ciudadanía, como podría ser un anteproyecto de ley del deporte, o lo que trata sobre una regulación tangencial de un tema muy lejano, y por tanto eso al final pues lo que termina es haciendo pues, que no tenga ningún atractivo para la participación. En cualquier caso, retomando el discurso, tenía que decir que en el cuarto plan de gobierno abierto, pues bueno, están ahora mismo haciendo se están diseñando procesos piloto, tanto de consultas sobre normas como consultas o procesos sobre políticas públicas. Tienen recogido también un laboratorio piloto de innovación. Es decir, lo que se busca es pues, ver nuevas fórmulas, están todavía en esa fase muy embrionaria, ¿no? muy detrás de las comunidades autónomas. Y por tanto, el principal planteamiento es que yo creo que hay que ir trabajando hacia una regulación de la participación ciudadana en el ámbito del Estado. Y una participación ciudadana que no responda al modelo de participación administrativa. Y con esto no quiero denostar, porque creo que es es muy positivo que esté en la normativa de procedimiento administrativo las posibilidades de participación. Añadir que en el cuarto plan de gobierno abierto, y esto la profesora Montero lo conoce bien, también se recoge acciones para reflejar a través de un portal la huella normativa. Se quiere crear un portal a través del cual pues, uno pueda ver toda la trazabilidad de la norma, toda la trazabilidad desde el primer momento en el que se está elaborando, pues ya sea un proyecto de un borrador de reglamento, un borrador de anteproyecto de ley, etcétera, que se puede ir viendo los diferentes cambios que ha ido sufriendo. Hay aplicaciones informáticas que en el ámbito de la Unión Europea, si no me equivoco, no sé si se llamaba Leos, es una especie de editor, ¿no? En el cual tú puedes, sobre el mismo texto en Internet, pues ver dónde han colgado la sugerencia, qué modificaciones han hecho. Puedes hacer toda la trazabilidad. Eso sé que se está trabajando en ello, pero a fecha de hoy no tengo noticias de que tengamos ya un producto, pero es una de las expectativas que por lo menos tengamos una herramienta potente de carácter de información sobre
la huella normativa. En los parlamentos, por lo menos la trazabilidad de las normas está mucho más clara. Ahora lo que nos falta sobre todo es reflejar, oye, quién ha dicho qué se ha obtenido, qué se ha metido y por qué, ¿no? Decir también que en otros ámbitos que refleja el plan de gobierno abierto, pues bueno, hay un eje relativo a integridad y ahí se contemplaba un registro de grupos de interés, que hasta donde yo conozco solamente se ha hecho una consulta, pero ahí está atascado por los siglos de los siglos. Yo creo que es una especie de mantra al que se dice, ¿no? Pues se van a regular los grupos de interés. Yo tengo que añadir mi visión un poco crítica sobre el tema, porque sí que es cierto que cuando hablamos de grupos de interés, lobbies, lo que hay que buscar es la igualdad, ¿no? Que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de hacer llegar su voz y que nadie acapare, más allá de la connotación negra esa de la corrupción y tal, ¿no? Pero cuidado, porque al final estamos hablando de asociaciones, estamos hablando de grupos, estamos hablando de participación. Luego también se incluye en el plan la modificación de la ley de incompatibilidades, que esto pues también está ahí parado, no tengo conocimiento, y bueno, sí hay una buena noticia, y es que finalmente, y sobre todo porque estamos hablando de que es una transposición de una directiva, saben ustedes que en el diciembre del año pasado pues tenía que haber estado traspuesta la normativa relativa a protección de denunciantes. Entonces, con retraso, pero a fecha de hoy ya tenemos el proyecto de ley de protección de denunciantes, con sus ventajas, con sus inconvenientes. De la última versión que yo he visto, y sí les tengo que confesar que miré la última versión, pero no he visto la publicada en el boletín de las Cortes, recogía la denuncia anónima, la posibilidad de denuncia anónima, cosa que para mí yo creo que es fundamental. No me fío de las denuncias no anónimas. ¿Por qué? Porque no es que no me fíe, es decir, quiero que haya esa posibilidad. Quiero que haya esa posibilidad, porque hay muchas cosas con el nombre y apellidos tú nunca vas a denunciar por miedo a represalia. Entonces, eso está ahí ahora mismo en sede parlamentaria, y las expectativas es que tengamos una normativa que creo que puede cambiar mucho pues, la forma de lo que es conseguir que sea mucha más limpia la gestión, ya sea por convencimiento o por miedo, que tampoco es malo. Y bueno, finalmente, pues decir que, o hacer por terminar, porque yo creo que estamos ya fuera de tiempo, pues simplemente decir que creo que queda mucho por hacer, se están dando pasos de manera muy tímida, algunos avances ya los tenemos, la ley de protección de denunciantes. La Unión Europea siempre ha sido una palanca para que nosotros vayamos avanzando en esta materia, igual que otros organismos internacionales. Creo que el Estado tiene mucho que aprender, todos tienen mucho que aprender de otros, ¿no? Pero el Estado tiene que aprender mucho de las comunidades autónomas en materia de participación. Hay una ley, la ley 1/2022, si no me equivoco, de aquí de la comunidad autónoma de la Comunidad Valenciana, que recoge unos principios de buen gobierno más avanzados que los estatales. De los parlamentos también se puede aprender mucho. Bueno, insisto, todos tienen que aprender de todo, y aunque ni la transparencia, ni el buen gobierno, ni todos estos conceptos en abstracto plasmados en una norma van a conseguir que tengamos un absoluto funcionamiento correcto, sí es cierto que van a ayudar a seguir un camino que finalmente depende mucho de la ética personal, depende mucho de pues eso, al final de esa cultura, ¿no? que en nuestro país pues en algunas cosas funciona muy positivamente, y en otras pues tenemos que poner la mirada afuera. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Javier, por tan interesante reflexión. Además, creo que las tres ponencias se han complementado mucho una con otra, y me han informado que vamos bastante más de tiempo. Me consta que además esta hora no es muy buena para el público aquí presente. Por lo tanto, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora. Y a los colegas sí que le diría que, como ahora vamos a pararnos seguramente, que hablemos entre nosotros, más que nada para que no nos odien los alumnos. Pero vamos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia que hacerle a cualquiera de los tres ponentes, por terminar.
¿Nada? Es que volvemos. Vale, pues nada. Damos por terminada esta segunda sesión. Muchas gracias.